Y lo sigue haciendo, mis hermanos. Así que no se olvide de estas palabras, no se olvide de que el Señor lo ama. Que Dios bendiga, ¿cierto?, a las personas que han ido llegando. Les saludo en el amor del Señor. Espero que de verdad que en el nombre de Jesús se los digo. Espero que en este día se puedan ir transformados, se puedan ir llenos de la presencia del Señor. No espere el día de mañana. No espere que pase algo para que usted tome una decisión. No espere para que suceda algo grave quizás en la familia o algo que quizás Dios no lo quiera, mis hermanos. No espere a acercarse al Señor, porque el Señor está presto, mis hermanos. Está presto para escuchar nuestras voces, está presto para escuchar nuestro clamor, está presto para escuchar lo que sentimos en el corazón. Podemos pasar situaciones malas, pero como decía nuestro hermano Marco, ¿cierto?, con el devocional, que a pesar de todas las cosas podemos glorificar al Señor. En las buenas y en las malas, mis hermanos, podemos darle la honra y la gloria al Señor. Amén. Así que, mis hermanos, les invito a que puedan abrir sus Biblias, ¿cierto?, en el capítulo 7 de Hebreos. Vamos a seguir, ¿cierto?, con la dinámica que estamos llevando semana tras semana. Que Dios bendiga, ¿cierto?, a los predicadores, a las personas que han ido pasando. Me alegraba mucho el corazón de ver a nuestra hermana Isabel la semana pasada también predicando, exhortando la palabra. Es algo que siempre nosotros como familia, en particular nosotros como Llévenes Contreras, por el lado de nuestra madre, por ejemplo, a nosotros nos da alegría, nos da mucho gozo a ver a nuestra hermana, ¿cierto?, bendecir la obra del Señor, el poder predicar su palabra, porque es una de las tantas semillas que mi madre dejó en esta tierra. Y estoy seguro que no solamente ella, sino que hay muchas aún, que aún quizás no han florecido, mis hermanos. Pero nosotros debemos seguir ese ejemplo de Jesucristo, plantar esa semilla para que el día de mañana también muchos puedan seguir conociendo al Señor. Amén. Así que les invito, ¿cierto?, a abrir sus Biblias. Vamos a leer el capítulo completo y luego lo voy a ir poco a poco explicando, ¿cierto? Y como introducción, mis hermanos, bueno, han ido escuchando mucho, no sé si se acuerdan de una frase que ha ido en cada capítulo, mis hermanos, según el orden de Melquisedec, mis hermanos. Hay una frase que se ha ido repitiendo muchas veces. ¿Y quién es este Melquisedec, mis hermanos? Y aquí lo explica la palabra del Señor. Amén. Así que leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: este Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Entonces Abraham le dio los diezmos de todo. Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia y también rey de Salem, que significa rey de paz. Nada se sabe de su padre ni de su madre, ni de sus antepasados, ni si tuvo principio ni fin. Pero a semejanza del Hijo de Dios permanece como un sacerdote eterno. Ustedes pueden ver entonces su grandeza, pues el mismo patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. Ahora bien, según la ley, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen el derecho de tomar los diezmos del pueblo, es decir, de sus propios hermanos, aun cuando estos sean también descendientes de Abraham. Pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y nadie puede negar que el que bendice es superior al que recibe la bendición. En este caso, los que reciben los diezmos son simples hombres, pero en aquel lo recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Y hasta podría decirse que Leví, que ahora recibe los diezmos, en aquel tiempo los pagó por medio de Abraham, pues Leví ya estaba presente de su antepasado, en su antepasado Abraham, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si la perfección se alcanzara mediante el sacerdocio levítico, ya que bajo el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad habría de que aún se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Porque al cambiar el sacerdocio también se tiene que cambiar la ley. Pero nuestro Señor, de quien la Escritura dice esto, era de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Es bien sabido que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, acerca de la cual Moisés no dijo nada en relación con el sacerdocio.
Este resulta más evidente si el nuevo sacerdote que se levanta es alguien semejante a Melquisedec, que no llegó a ser sacerdote por ceñirse a una ley permanente humana, sino por el poder de una vida indestructible. Pues de él se hace contar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, de modo que el mandamiento anterior queda anulado por resultar endeble e inútil, ya que la ley no perfeccionó nada, y en su lugar tenemos una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Además, esto no se hizo sin un juramento. Los sacerdotes fueron nombrados sin juramento, pero este fue nombrado por el juramento de aquel que se le dijo: el Señor lo ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, es Jesús quien garantiza un pacto mejor. Leemos hasta ahí mientras tanto, mis hermanos. Aquí la palabra relata, mis hermanos, que Melquisedec, ¿cierto?, era el rey de Salem, y que su nombre, ¿cierto?, significaba rey de justicia y rey de paz. Pero nosotros sabemos, mis hermanos, que por medio de este nombre, Pablo toma este sacerdote, ¿cierto?, este sumo sacerdote, como ejemplo para comparar un poco con nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que aquí en la tierra y en el cielo, ¿cierto?, hay un solo Rey de justicia, que es nuestro Señor, amén. Y también existe solamente un Rey de paz, que es nuestro Señor, amén. Entonces relata, ¿cierto?, aquí en Hebreos, que Melquisedec recibió los diezmos, ¿cierto?, de Abraham cuando él había ido a la guerra, ¿cierto?, y había recibido un botín. Y va a Melquisedec, bendice a Abraham, y porque Abraham sintió gratitud delante del Señor, sintió gratitud en su corazón, él entregó los diezmos de todo lo que él había recibido, de todo lo que él había, ¿cierto?, ganado en aquel entonces. Y mis hermanos, es importante lo que recalca en este capítulo de Hebreos, porque habla por primera vez, mis hermanos, y recalca que estuve leyendo Génesis, y es la primera vez que se menciona, mis hermanos, la palabra diezmo, mis hermanos. Es la primera vez que se menciona el que alguien recibe diezmo, mis hermanos. Y sabemos que los diezmos es algo importante dentro de la iglesia. Sabemos que es algo importante dentro, ¿cierto?, de las leyes de nuestro Señor. Sabemos que nosotros quizás, claro, no necesitamos el oro, el Señor no necesita el oro, la plata ni el dinero, porque el Señor es dueño de todo, ¿cierto? Pero se necesitan siempre, y siempre se ha mencionado, se necesitan recursos, se necesitan obviamente el apoyo de todos, ¿cierto?, para que un templo, para que la iglesia también se sostenga, mis hermanos. Amén. Entonces es importante esto. Y recalca en este punto, ¿cierto?, que es importante ver cómo es el corazón de Abraham, primero que nada, mis hermanos. Un corazón agradecido delante del Señor. Nosotros, cuando estamos agradecidos, ¿cierto?, entregamos nuestras ofrendas, entregamos nuestro diezmo, entregamos nuestras primicias delante del Señor por gratitud, ¿cierto? Y eso también nos deja como enseñanza que también desde el principio, mis hermanos, desde Él, debemos tener siempre un corazón agradecido delante del Señor. Debemos tener un corazón bondadoso, un corazón que pueda dar al Señor. Amén. Porque de esto también, de los frutos, ¿cierto?, de lo que nosotros hacemos día a día en nuestro trabajo, todo lo que tenemos es por parte del Señor, mis hermanos, no es por nuestra fuerza solamente, sino que todo ha sido por parte de nuestro Señor. Entonces dice, ustedes pueden ver la grandeza en el versículo 4, pues el mismo patriarca Abraham le dio los diezmos al botín. Ahora bien, según la ley, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen el derecho de tomar los diezmos del pueblo, es decir, de sus propios hermanos, aun cuando estos sean también descendientes de Abraham. Pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Nadie puede negar que el que bendice es superior al que recibe la bendición. Ahí podemos reflejar que Melquisedec era mayor que Abraham, mis hermanos, porque él fue y bendijo a Abraham según lo que él había hecho, mis hermanos, según la bendición del Señor, ¿cierto? Porque nosotros no podemos llegar y pedirle la bendición o pedirle la oración, ¿cierto?, a una persona que quizás no está preparada, mis hermanos, que quizás una persona que no ha orado, que no lee la palabra, que no tiene una relación con el Señor. Nosotros, cuando a veces pedimos, mis hermanos, cuando a nosotros nos llega una bendición de parte del Señor, siempre viene de algo más grande, mis hermanos, que nosotros.
Y nosotros eso también lo vemos reflejado con Jesús, mis hermanos. Él es más grande que nosotros, mis hermanos. Y eso no lo podemos olvidar. El Señor siempre ha sido más grande que nosotros y siempre nos ha bendecido conforme a su voluntad. Entonces nosotros nunca debemos negar, mis hermanos, que el Señor es superior a nosotros. ¿O es superior a usted? ¿O ustedes son superiores al Señor? No, mis hermanos. El Señor Jesús es superior a cada uno de nosotros. No lo olvidemos. Nosotros estamos bajo la mano del Señor. Estamos bajo la mirada del Dios Altísimo, mis hermanos. Y eso no lo podemos olvidar. Dice en el versículo 8, entonces, en estos casos, lo que reciben los diezmos son simples hombres, pero en aquel lo recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Y hasta se podría decir que Leví, que ahora recibe los diezmos, en aquel tiempo los pagó por medio de Abraham, pues Leví ya estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Pero mis hermanos, ¿qué quiere decir con estos versículos? Que muchas veces son simples, como dice ahí la palabra, somos simples hombres que a veces reciben los diezmos, reciben la ofrenda, ¿cierto? Pero hay una promesa para aquellos que lo reciben, mis hermanos. Hay una promesa para ellos porque por este medio, mis hermanos, por este medio la iglesia, ¿cierto? Se justifica, mis hermanos. Por este medio la iglesia se sostiene, mis hermanos. Por este medio el Señor bendice, ¿cierto? A nuestros pastores, bendice a los líderes, mis hermanos. Pero por sobre todo a nuestros pastores, que son los que llevan, ¿cierto? Que son la cabeza, ¿cierto? De la iglesia, ¿cierto? Y dice, si la perfección se alcanzara mediante el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría de que aún se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el de Aarón? Porque al cambiar el sacerdocio también se tendría que cambiar la ley. Pero nuestro Señor, de quien la Escritura dice esto, era de otra tribu, de la cual nadie subió al altar. Es bien sabido que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, acerca de la cual Moisés no dijo nada en relación al sacerdocio. Cuando dice que se tiene que cambiar la ley, mis hermanos, no es que se tenga que cambiar los mandamientos, sino que habla sobre la ley de los levíticos, de los sacerdotes, ¿cierto? Pero aquí se da un ejemplo tremendo, mis hermanos, que muchos pensaban que si tenía que salir un nuevo sumo sacerdote y no tendría que hacerse esto, quizás no habría llegado nunca a Jesucristo, mis hermanos. Pero fue el plan perfecto del Señor en el cual Él permitió que, a pesar de todo lo que los sacerdotes hacían, el orden que tenían, las leyes que tenían que cumplir, igualmente llegó uno que cambió la historia. Llegó uno que cambió el hecho de las leyes de los levíticos, mis hermanos. Y que dice, esto resulta más evidente si el nuevo sacerdote que se levanta es alguien semejante a Melquisedec, que no llegó a ser sacerdote, por ceñirse a una ley meramente humana, sino por el poder de una vida indestructible. Mis hermanos, Jesucristo es indestructible, mis hermanos. Es alguien que permanece para siempre, mis hermanos. Por eso que se dice que puede ser alguien que se levantara, que fuera alguien semejante a Melquisedec. Pero hay algo importante. Melquisedec debía morir, mis hermanos. Pero hay alguien que murió, pero que resucitó, mis hermanos. Y ese cambió la historia completamente. Y eso debemos tenerlo siempre claro en nuestras vidas. Amén. De modo que el mandamiento anterior queda anulado por resultar endeble e inútil, ya que la ley no perfeccionó nada, y en su lugar tenemos una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Además, esto no se hizo sin un juramento. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento, pero este fue nombrado por el juramento de aquel que le dijo: el Señor lo ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, es Jesús quien garantiza un mejor pacto, mis hermanos. El único que garantiza un mejor pacto entre el hombre y Padre es Jesucristo, mis hermanos. No hay nadie más. No hay nadie más que nos pueda ayudar, mis hermanos. No hay nadie más que pueda llenar nuestras vidas de gozo, de alegría. No hay nadie más que nos dé un mejor pacto, una muy buena relación con nuestro Padre Celestial, que es Jesucristo. Dice en el versículo 23, dice: ahora bien, los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús tiene un sacerdocio inmutable porque permanece para siempre. Pueden pasar muchos hombres por aquí, mis hermanos. Pueden pasar muchas mujeres. Pueden muchos levantarse y pueden predicar el evangelio. Pueden muchos quizás dar testimonio de Jesucristo.
Pero hay solamente un hombre que menciona aquí en la Biblia, solamente hay uno solo, que es para siempre, mis hermanos, que es inmutable, que es alguien que permanece para siempre. No es alguien que era de doble ánimo, que era de doble cambio de humor, mis hermanos, alguien que estaba alegre, alguien que estaba triste, mis hermanos, es alguien que permanecía en la voluntad de nuestro Señor. Y así también nosotros debemos permanecer, mis hermanos, porque esto también nos habla la palabra, de que debemos ser personas semejantes a como Él fue, mis hermanos. Porque si Él fue y Él permaneció fiel al Señor, ¿cómo nosotros no vamos a poder hacer el intento, mis hermanos, hacer el esfuerzo? Ni siquiera el esfuerzo, mis hermanos. Nuestras vidas deberían estar rendidas delante del Señor. Y nosotros debemos recordar esto, mis hermanos. Por algo yo creo que hemos estado, estos últimos capítulos que hemos leído de Hebreos, ha hablado mucho de nuestro Señor Jesucristo. Por algo quizás el Señor nos ha estado recordando lo que Él ha hecho, mis hermanos. Y yo meditaba y le decía, Señor, ¿por qué hablas tanto? Y me hace recordar mucho a tu sacrificio, me hace recordar mucho a lo que tú has hecho y lo que vas a hacer quizás, Dios mío, más adelante. Y una vez más el Señor tocaba mi corazón y me decía, es necesario que recuerdes una vez más qué sacrificio hice por ti, hijo. ¿Qué sacrificio hizo por ti? Si tú puedes recordar o puedes empezar a mirar un poco atrás, mis hermanos, el día que llegamos delante del Señor no éramos nada, mis hermanos. ¿Qué teníamos para ofrecerle al Señor? ¿Qué teníamos para dedicarle al Señor? ¿Dedicarle una vida llena quizás de groserías? ¿Dedicarle al Señor una vida llena de pecados, mis hermanos? No éramos nada delante del Señor. Pero cuando nosotros decidimos aceptar al Señor en nuestro corazón, Él nos dio un título que es ser llamados hijos de Él. Y es algo importante que debemos recordar, mis hermanos, en este tiempo. Dice, por eso también puede salvar para siempre a los que de por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos, mis hermanos. El Señor está presto, mis hermanos, una vez más les digo, está presto para salvar para siempre, dice la palabra, a todo aquel que se acerca a Él. Yo te hago esta pregunta: ¿tú quieres estar lejos de Él o quieres estar cerca de Él? ¿Quieres vivir tu vida como tú la deseas o quieres vivir bajo la voluntad de tu Señor? Y dice, Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto solo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo, mis hermanos. Increíble. Esta era la persona, este era el ser humano, este era el Hijo de Dios que necesitábamos tener como sumo sacerdote de nuestras vidas. Era Él aquel que necesitábamos en nuestro corazón, mis hermanos. Lo que el mundo necesita hoy en día, una persona que era santa, inocente, sin mancha, dice la palabra, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No hay nadie más alto que Jesús, mis hermanos. No hay nadie más alto que Dios. Y como decía aquí el versículo 27, los sacerdotes antiguamente ofrecían sacrificios, mis hermanos. Sacrificios los cuales lo hacían obviamente, como dice su palabra, para redimirse, ¿cierto?, de sus pecados y también para después por los del pueblo. Imagínense, esto lo hacían diariamente, lo hacían constantemente. ¿Cómo nos veríamos nosotros? Yo me preguntaba, ¿cómo nos veríamos nosotros, mis hermanos? Si todos los días o todos los cultos que viniéramos, mis hermanos, todos, tuviéramos que rendirle un sacrificio al Señor por nuestros pecados. En la actualidad, ¿cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Nos sentiríamos quizás incómodos? ¿Nos sentiríamos quizás como que es algo raro lo que estamos haciendo? ¿Nos sentiríamos quizás aliviados quizás? Pero era algo que solamente una persona lo hacía, mis hermanos. Y si lo hacía una sola persona,
es porque debía ser un acto que todo el mundo no lo podía ver, mis hermanos. Pero Jesús marcó la diferencia, una vez más les digo. Porque Él no fue con una persona a ser sacrificada solamente, sino que Él se mostró crucificado delante de todo el mundo. Delante de todo el mundo, mis hermanos. A pesar de que a Él lo escupían, lo agredían, lo insultaban, lo tentaban de que se bajara de la cruz, pero Él, delante de todos, Él se sacrificó una sola vez, mis hermanos. Por ti se sacrificó por mí, mis hermanos. Y eso lo hace merecedor de que Él reciba toda honra y toda gloria. Yo no sé si usted siente gratitud delante del Señor. No sé si usted siente paz, se siente aliviado día tras día con el Señor. Pero Él pagó ese precio, mis hermanos. Y intentaba yo recordar, intentaba igual leer un poco, mis hermanos. Y cuando leía que en los evangelios Jesús iba al templo, mis hermanos, Jesús no llevaba sacrificios, mis hermanos. No llevaba sacrificios. No sé si me equivoco, mi hermano Jonathan. No llevaba sacrificios, mis hermanos. Y eso se me venía a la mente y yo quedaba impresionado, decía, wow, porque muchos llevaban sacrificios, mis hermanos, por sus pecados. Pero solamente Él iba al templo cuando lo visitaba y no llevaba nada, mis hermanos. ¿Y saben por qué? Porque Él sabía que Él era el cordero que debía que pagar el precio por nosotros, el sacrificio que debía pagar por cada uno, mis hermanos. Y dice: la ley nombra sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento que es posterior a la ley, que es posterior a las leyes levíticas, a los mandamientos, a todos, mis hermanos, nombra sumo sacerdote al Hijo de Dios, quien ha sido hecho perfecto para siempre, mis hermanos. Dice la palabra. Y con esto quiero terminar, mis hermanos. Yo no soy mucho de alargarme con las prédicas, ¿ya? Porque me gusta siempre ser corto y preciso con las palabras. No olvidemos, mis hermanos, que hay alguien que pagó el precio por ti primero que nada. No te olvides que hay un sumo sacerdote entre tú y Dios, que es Jesucristo. Hay alguien que pagó el precio, mis hermanos. Y que muchos hombres, como les digo yo, han pasado en la tierra, han pasado muchos profetas, muchos, pero no hay nadie que hizo un cambio tan relevante como nuestro Señor. Así que así como dice aquí, que por la orden de Melquisedec, que es para siempre, nuestro Señor Jesucristo es para siempre, mis hermanos. No hay un antes, no hay un ahora solamente, hay para siempre, mis hermanos, para siempre. El Jesucristo reina hoy, mañana y siempre, mis hermanos. Amén. Así que no se olvide, mis hermanos, que el Señor está presto aquí. Y yo, mis hermanos, en esta noche, porque el siguiente capítulo habla sobre el nuevo pacto, un mejor pacto, ¿cierto? Y que lo veremos el próximo jueves. Mis hermanos, yo en esta hora quiero invitarlos. Si alguien tiene necesidad, mis hermanos, de que oren por usted, si usted siente la necesidad de pasar al altar para que oren, les invito, mis hermanos. Les invito porque el Señor, como les digo, ha pagado un precio, mis hermanos, por cada uno de nosotros. Y si tú quieres reconciliarte con el Señor, este es el día, mis hermanos. No es mañana, no es pasado. Quizás sí lo puedes tomar, pero nadie sabe lo que pasará en las horas venideras. Nadie sabe lo que va a pasar el día de mañana, mis hermanos. Solamente Dios tiene el control, Él sabe todo. Pero es necesario que nosotros nos pongamos a cuenta con nuestro Señor. Amén. Así que le invito a que pasemos a orar en este momento. Pasemos a orar, y si alguien quiere que ore por ellos, pueden pasar acá adelante.